Diego era un joven mudo. Su hermano, Adrián, había tomado un préstamo y se había escapado con el dinero. Un día, un acreedor llegó a su casa con un pagaré en la mano, amenazando con cobrar la deuda. ¡Van! 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 Sonó un golpe seco en la puerta. Diego se acercó con cautela y miró a través del ojo de gato. Afuera había varios hombres, y al frente estaba un joven rubio con una expresión irritada, frunciendo el ceño y golpeando la puerta sin parar. Diego recordaba a este joven, que a menudo venía a visitar al vecino. Una vez, cuando Diego pasó por delante de la puerta del vecino, el joven rubio le había dicho a sus compañeros que él era un débil. Diego dudó si fingir que no estaba en casa. Pero los hombres afuera gritaron: «¡Abre la puerta! Sabemos que estás dentro». Con cautela, Diego abrió un poco la puerta y se escondió detrás de ella, indicando con la mirada que preguntaran lo que necesitaran. El joven rubio gruñó: «Abre la puerta, nuestro jefe tiene algo que decir contigo». Diego miró al hombre alto detrás del grupo, su nuevo vecino. Los hombres empujaron la puerta y entraron en la casa con arrogancia. El vecino, Javier, estaba vestido de traje, con un aire de autoridad. Su cuerpo fuerte y musculoso emanaba una sensación de salvajismo, parecía un tipo peligroso vestido de traje. Se sentó en el sofá y fijó la mirada en Diego. La pequeña casa se sintió repleta de repente, y el aire se hizo pesado. Diego se sintió inquieto, sus labios temblaban. No entendía por qué estos hombres lo buscaban con tanta fanfarria. Javier levantó una hoja y preguntó: «¿Diego?». Diego asintió con la cabeza. Javier sonrió con frialdad y dijo en voz baja: «Tu hermano debe 2 millones de euros. ¿Cuándo planeas devolverlo?». Diego abrió los ojos muy anchos, incapaz de creer lo que escuchaba. Sin su cuaderno, solo pudo gesticular con las manos para mostrar que no creía lo que decía. Javier se levantó, su estatura alta se abrió paso sobre Diego, y mostró la hoja para que Diego viera el contenido. Diego se quedó fijo en el pagaré. Allí, claramente escritas, estaban la información del préstamo de Adrián. ¿Cómo podía hacer eso? Adrián solía pasar poco tiempo en casa. Cuando regresaba, solo venía a pedir dinero y luego se iba a pasar el rato con sus amigos malos. Cuando no conseguía dinero, se encerraba en su habitación y jugaba a los videojuegos, gritando e insultando. Diego se encargaba de todas las tareas domésticas, como lavar la ropa y cocinar. Diego le había aconsejado a Adrián que se alejara de esos amigos y encontrara un trabajo estable, pero Adrián lo había mirado con desprecio y le había dicho: «¿Trabajar? ¿Cómo tú, agotándote y ganando tan poco dinero? Yo voy a hacer grandes negocios y ser un jefe. No quiero trabajar como un esclavo como tú». Antes de morir, los padres de Diego le habían pedido que cuidara de su hermano. Además, Diego era de temperamento dócil, así que solo podía soportar en silencio las exigencias y el maltrato de Adrián. Pero nunca imaginó que su hermano hubiera tomado un préstamo tan grande. Diego se apresuró a tomar su teléfono y le envió un mensaje a Adrián, pero descubrió que ya no era su contacto. Tampoco podía llamarlo. Quedó como si le hubieran dado un rayo, su rostro se puso pálido y retrocedió tambaleándose, casi cayendo al suelo. Una mano fuerte y firme lo sostuvo. En ese momento, Diego estaba tan desconcertado que agarró involuntariamente la ropa del hombre a su lado. El joven rubio interrumpió: «Tu hermano se ha escapado y no podemos contactarlo, así que tuvimos que venir a verte». Y agregó: «Ya has visto el pagaré. A menos que encuentres a tu hermano». Javier miró a Diego y preguntó: «Entonces, ¿cuándo planeas devolver el dinero?». Diego se apresuró a hacer gestos con las manos y sacudió la cabeza frenéticamente. Los hombres miraban a Diego con expresiones confusas, sin entender lo que estaba tratando de decir. Diego se liberó y abrió rápidamente su bolso en busca de un cuaderno. Escribió: «No tenía conocimiento de esto. Esto no tiene nada que ver conmigo». Javier leyó lo que Diego había escrito, y sus cejas se movieron ligeramente. En sus ojos había una luz extraña. «¿No puedes hablar?», preguntó Javier. Diego asintió con la cabeza, tembloroso. Era un mudo, ya que una enfermedad en su infancia no se había tratado a tiempo, lo que le había impedido hablar. Javier dijo con naturalidad: «Se ha escapado, así que solo podemos buscarte a ti. O devuelves el dinero, o te entregas a cambio». Diego escribió tembloroso: «No tengo dinero». En realidad,
No tenía ahorros, ya que la mayoría de su dinero se la había llevado su hermano. 2 millones de euros era una cantidad de dinero que nunca había visto en su vida. Javier lo miró de arriba abajo y le susurró al oído: entonces, solo puedes pagar con tu cuerpo. Y antes de que Diego pudiera escribir algo, agregó rápidamente: como no dices nada, tomaré eso como un sí. ¿Cómo podía hablar un mudo? Diego miró a Javier, un hombre alto y fuerte, y no se atrevió a oponerse. Javier temía que Diego se escapara y no pagara la deuda, así que rápidamente lo llevó a su propia casa. Javier se había mudado 2 meses atrás y el vecindario era un lugar que él había alquilado. A menudo, había gente que venía a llamarlo jefe, y Diego había visto al joven rubio, Pedro, varias veces. Cada vez que se encontraba con ellos, Diego bajaba la cabeza y se apresuraba a pasar. Javier le había saludado algunas veces, pero Diego era demasiado tímido y nunca se atrevía a hablar con él. Pedro manejaba el coche y hablaba con Javier: jefe, ya deberías haber regresado. ¿Qué hay de bueno en este lugar? Además, él es tan débil. ¿Por qué tuviste que venir personalmente? Yo y los chicos podríamos haberlo manejado. Javier le dijo en tono seco: Pedro, cállate. Pedro se calló inmediatamente. Diego se encojonó en un rincón del coche, temiendo moverse. Todo lo que había sucedido ese día lo había sorprendido, y su mente estaba en un torbellino. No se atrevía a resistirse a Javier, temiendo que lo golpearan si se rebelaba. La casa de Javier era una villa. Dormirás en la primera habitación a la izquierda de la escalera. Yo dormiré enfrente, dijo Javier. Diego dudó un momento y luego escribió con timidez: ¿cómo puedo llamarte? Javier le miró y respondió: Javier. Diego miró furtivamente los músculos bien definidos de Javier. El nombre era tan diferente de la apariencia del hombre. Mañana tengo que viajar de negocios por 2 días. Cuídate de él, le dijo Javier a Pedro. Javier le mostró brevemente la casa y lo llevó al segundo piso. Diego todavía tenía miedo de Javier y siempre mantenía la cabeza baja mientras él hablaba. ¿Hay dinero en el suelo?, preguntó Javier. Diego sacudió la cabeza involuntariamente. Entonces, ¿por qué siempre tienes la cabeza baja? Me encuentro tan aterrador. Diego parpadeó con nerviosismo. En realidad, Javier era bastante intimidante, con un aspecto que podía derribarlo con un solo golpe. En el futuro, no bajes la cabeza cuando me hables, dijo Javier. Diego alzó ligeramente la cabeza. Era la primera vez que veía claramente el rostro de Javier. Sus rasgos faciales eran muy agresivos, con líneas duras y una gran fuerza de impacto. Diego se quedó mirando sin darse cuenta, y no se dio cuenta de que los ojos de Javier se habían endurecido y que su garganta se movía. Hasta que sintió un aliento cálido en sus labios, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Javier se separó, y con su mano grande, acarició la cabeza de Diego y dijo: vive un poco. Hasta que se acostó, la mente de Diego comenzó a funcionar. ¿Qué quería Javier de él? Diego dio vueltas en la cama, incapaz de dormir, y no se quedó dormido hasta que comenzó a amanecer. En sueños, pareció sentir que Javier le acarició la cara y le dijo: me voy, si necesitas algo, envía un mensaje. Fue el ruido de Pedro el que despertó a Diego. Se levantó, se aseó y bajó las escaleras. Pedro estaba sentado en el sofá como un amo, con una expresión fiera. ¿Qué hora es para levantarte? ¿Crees que estás aquí para disfrutar?, dijo Pedro. Vamos, ven a trabajar con nosotros. Diego se sintió confundido. ¿No era lo que Javier quería decir? Entonces, se enteró de que iban a cobrar una deuda. El deudor se negaba a pagar el saldo pendiente. Diego fue forzado a acompañarlos. Después de una fuerte discusión, los dos bandos comenzaron a empujarse. Pero finalmente, Pedro consiguió recuperar el dinero. En el coche, discutieron dónde comer para celebrar. Mientras estaban sentados, alguien que estaba sentado al lado de Diego exclamó sorprendido: Dios mío, ¿qué te pasó en la cabeza? Todos se volvieron a mirar a Diego. En medio de la pelea, alguien le había dado un puño en la cabeza. Aún le dolía, y dado que Diego tenía la piel blanca, el bulto estaba muy visible. Había estado ocultándolo con la cabeza baja, y nadie se había dado cuenta. Diego escribió tímidamente: está bien, me he dado un golpe accidentalmente. Pedro hizo un gesto generoso y dijo: a partir de ahora, eres uno de nosotros.
Habían recuperado el dinero, y todos estaban muy contentos, charlando animadamente y hablando con Diego de vez en cuando. Le dieron palmadas en el hombro y le dijeron, si necesitas algo, no dudes en buscarnos. De sus conversaciones, Diego se enteró de que el deudor era un tipo que se negaba a pagar, un incumplidor. Pedro y sus amigos tenían un aspecto intimidante y no querían trabajar en un lugar normal, así que Javier los había asignado para cobrar deudas. Antes, Diego era como una isla desierta, siempre solo y sin amigos. Pero ahora, influenciado por la alegría de los demás, no pudo evitar sonreír. Ese día, Javier regresó. Pedro y los demás estaban en casa jugando a los juegos, esperándolo. Al recordar el beso, Diego se sintió extrañamente nervioso, como si el aliento de Javier todavía estuviera en sus labios. Se sentía incómodo y se apresuró a ir a la cocina para ayudar a la señora que trabajaba allí. Cuando salió con los platos, Javier acababa de llegar. Pedro y los demás gritaron al unísono, «Jefe». Javier lanzó una rápida mirada a Diego, y su vista se detuvo en la frente de éste, frunciendo el ceño. La herida de Diego, que había estado enrojecida el día anterior, ahora se había vuelto violeta. Diego se sintió incómodo y, sin pensarlo, se volvió para ocultar la herida. Se arrepintió de no haber llevado un sombrero para cubrirla y ahora solo podía rezar para que Javier no la hubiera visto. Pedro seguía excitado mientras le contaba a Javier las hazañas del día anterior y hablaba muy bien de Diego. Javier frunció el labio y emitió una risa breve, pero sin ninguna alegría. «¿Lo llevasteis a cobrar deuda y este es el modo en que lo cuidáis?», preguntó Javier. La alegría de Pedro se esfumó de inmediato. Se encogieron de hombros y se tragaron saliva. ¿Qué más podía haber hecho? Se volvieron a mirar a Diego para confirmar que estaba allí. Estaba vivo y no se había escapado. Javier miró sin expresión la herida de Diego y luego dijo, «Es hora de cambiar el agua del estanque. Vosotros, id». Los que se dedicaban a cobrar deudas creían un poco en la Feng Shui. En el patio exterior había un estanque con muchos carpas y peces de colores, y también había 2 o 3 peñascos. Cambiar el agua implicaba sacar los peces primero, limpiar el fondo del estanque y las algas en los peñascos, lavar los peñascos y luego llenar el estanque de nuevo. Era un trabajo complicado. Normalmente, era una empresa de limpieza externa la que se encargaba. Pedro y los demás se pusieron triste de inmediato. Nadie quería hacer ese trabajo tan duro. Abrían la boca para defenderse, pero cuando vieron la mirada fría de Javier, se amilanaron. Después de comer, se fueron corriendo a hacer el trabajo. Solo quedaron Diego y Javier en la casa. El silencio se extendió entre ellos. Diego estaba nervioso. Estaba desconcertado por estar solo con Javier. Javier lo examinó de arriba abajo, como si estuviera pensando en algo. Sin decir nada, se fue frunciendo el ceño. Diego se sintió humillado. Bajó la cabeza y comenzó a arañar el sofá con las manos inconscientes, lleno de arrepentimiento. Era demasiado descuidado, mostrando esa fea herida y disgustando a los demás. ¿Debía inventar una excusa para no comer por la noche? Quizás luego llevara un sombrero para cubrirla. Decidió evitar a Javier durante los siguientes días. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, la voz de Javier sonó repentinamente, «Levanta la cabeza». Diego se sobresaltó y volvió a la realidad. El fuerte aroma masculino de Javier lo rodeó, acercándose a él. Diego se apartó un poco y se encogió de hombros, luego levantó la cabeza, le echó una rápida mirada y volvió a bajarla, temiendo que la fea herida le disgustara a Javier. En un instante, sus posiciones se invirtieron. Javier lo abrazó con una mano y lo sentó en su regazo. Javier había subido sus mangas hasta el codo, y Diego se aferró a su brazo desnudo. Esta postura hizo que la cara de Diego se pusiera roja de inmediato. Debajo de la ropa de Javier, podía sentir sus músculos fuertes, y el calor del cuerpo de Javier se transmitía a través de la tela. Diego se sintió incómodo y trató de levantarse, pero Javier lo sujetó por la cintura con su mano grande, impidiéndole moverse. Javier lo miró con curiosidad y dijo con voz lenta, «¿Por qué eres tan terco?». Diego apretó los labios, no estaba de acuerdo. Era introvertido y solía vivir solo. En su vida solo tenía a su hermano. ¿Cómo podía ser terco? Al pensar en su hermano, se sintió triste de nuevo. Javier le cogió la barbilla y levantó su cabeza, apartó el cabello para mostrar la herida y dijo entre dientes, «Estos mocosos, te han herido».
Diego escribió en un papel para defenderlos, es que me he dado un golpe accidentalmente. En realidad, era demasiado débil, y con un empujón de los demás, se caía. La situación estaba confusa en aquel momento, ¿cómo podían Pedro y los demás preocuparse por él? No podía culparlos. En un momento de distracción, sintió un frío en la frente. Con la vista periférica, vio que era un tubo de pomada. Javier estaba aplicándole la pomada. Con sus suaves movimientos, el frío se hizo más evidente, aliviando la molestia de la herida. Diego echó un vistazo a Javier y luego, con sigilo, apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos, disfrutando del momento. Solo quería estar así un momento. Pero Javier se secó las manos y lo sacó de su regazo, con una expresión difícil de leer. Lentamente se acercó a Diego, primero rozando sus narices, y suavizando su respiración. Diego adivinó lo que haría. Sus pestañas temblaron con nerviosismo y su cara se puso caliente. Javier besó con ansia, y Diego sintió un hormigueo en la lengua. Él se resistió y se apartó, respirando con la boca abierta. Javier lo miraba fijamente, con los ojos oscuros, todavía rozando su nariz. El aire alrededor se volvió cálido y seductor. Sus respiraciones se entrecruzaron y la distancia se acortó. ¿No habéis comido? El pez se va a escapar, fuera del patio, Pedro y los demás gritaban, rompiendo el ambiente amoroso. Quédate ahí. Espera a que el pez se acerque y atrápalo. Dios mío. ¿Quién me ha rociado? Rápido. Atrapa el pez. Diego se movió inquietamente, alejándose un poco, temiendo que ellos vieran a través de la ventana el intimidad en el salón. Javier se enderezó, con una cara tan oscura como si fuera a llover. Recordando lo que quería preguntar, Diego dijo, ¿cuándo puedo volver a mi casa? Javier respondió con voz un poco ronca, tumbándose en el sofá con las manos extendidas, te quedas aquí. Solo podrás irte cuando tu hermano devuelva el dinero. ¿Qué pasaría si nunca se pagaba? ¿Estaría atrapado aquí para siempre? En cualquier caso, para Javier, esto parecía un negocio perjudicial. Antes de que Diego pudiera pensar más, Javier le acarició el cabello desordenado, con una expresión más tierna. Esta noche me voy a dormir en tu habitación. Diego evadió su mirada con nerviosismo, parpadeó y escribió bajando la cabeza, tengo que trabajar mañana. Esto no te impedirá trabajar, respondió Javier. Mentía. Cuando Javier lo presionó en la cama, esa fue la única idea en la mente de Diego. En los ojos de Javier había una luz de excitación. Sus dedos se abrieron paso entre los dedos de Diego, y su mirada sin tapujos era como si se pegara a su cuerpo. Diego solo podía emitir un gemido, hasta que finalmente se desmayó y se quedó dormido. Cuando despertó, estaba acostado con el pecho caliente de Javier en su espalda. Javier había enterrado la cabeza en el cuello de Diego, y sus dos manos abrazaban fuertemente su cintura. De repente, recordó la escena de la noche anterior. Sus dedos se contrajeron ligeramente y sus orejas se pusieron calientes. Tenía los labios secos, así que se movió, queriendo levantarse para beber agua. Javier se despertó con el movimiento de Diego y lo abrazó aún más fuerte, preguntando con voz entrecortada, ¿qué haces? No teniendo el cuaderno a mano, Diego escribió un agua en el brazo de Javier. No estaba seguro de si Javier entendería su intención, así que decidió levantarse para buscar agua. No te muevas, dijo Javier. Presionó el cuerpo de Diego, se frotó el cabello y se levantó. Levántate y bebe agua. Javier le trajo una taza de agua tibia. Diego se inclinó hacia atrás y bebió con avidez, sintiendo como el sed estaba desapareciendo. Javier dejó la taza y volvió a meterse en la cama, jalando a Diego para abrazarlo y murmurando, duerme un poco más. Diego sacó el teléfono y, con vergüenza, le envió un mensaje a la jefa de la tienda para pedir un día de permiso. La jefa era muy amable y le dijo que no se preocupara por la tienda. El abrazo de Javier era demasiado cálido, y Diego se quedó dormido de nuevo. Cuando despertó de nuevo, era mediodía y Javier no estaba en la habitación. Un dolor como una marea lo invadió, y todo su cuerpo protestaba. Se levantó lentamente y se dirigió al salón. Javier estaba sentado en el sofá, mirando el ordenador y haciendo gestos con las manos. Cuando me vio, cerró el ordenador, fue a la cocina y sacó la comida. Les he pedido que traigan sopa. Prueba, dijo Javier. Antes de que Diego pudiera reaccionar, lo llevó y lo dejó en una silla.
Javier se sentó a su lado y lo miraba comer, con una expresión de satisfacción en los ojos. Javier tenía un aspecto fiero, y ahora la sensación de presión era aún más fuerte. Diego no se atrevió a mirarlo a los ojos y solo se concentró en comer la sopa. Javier miraba a Diego, con las mejillas encendidas, sonriendo sin decir nada. Le acarició suavemente la cabeza, como una fiera feroz acariciando a una pequeña bestia débil. A Diego no le gustó esta forma de acariciarlo, así que evadió la mano de Javier, frunció la nariz. Y se movió un poco en la silla, creyendo que esta distancia era justa. Javier lo miró profundamente y sonrió. «Oh, ahora sabes mostrar tu mal humor». Diego frunció la nariz, él no estaba mostrando ningún mal humor. «Diego, ¿quién es ese guapo que te trae todos los días?», preguntó la jefa del café con una sonrisa, y se acercó a Diego con una expresión de curiosidad. La jefa del café tenía un establecimiento tranquilo, y la mayoría de los clientes eran trabajadores de las oficinas cercanas. A causa de su impedimento de habla, Diego había tenido dificultades para encontrar trabajo. Afortunadamente, la jefa le había dado una oportunidad y lo había contratado para preparar café. Durante este tiempo, Javier había ido y venido con Diego, y la jefa lo había visto. Diego había intentado rechazar amablemente su ayuda, pero Javier le había dado una mirada profunda y no había dicho nada. Esa noche, Javier lo había presionado, lo había dejado en un estado de confusión, y finalmente Diego había cambiado de idea. Javier decía que tenía miedo de perderlo. En un momento de ira, Diego le había mordido. No quería decir que Javier era el acreedor. Pensó que, dado que Javier no estaba presente, no habría problema en decir algo diferente. «Es un amigo», respondió Diego. «¿Tu amigo es tan guapo, tiene pareja?», preguntó la jefa casualmente. Diego pensó seriamente, pero se dio cuenta de que no lo conocía muy bien. Sacudió la cabeza. Necesitaba recoger algunas cosas en casa, y Javier lo acompañó después del trabajo. Aunque no había pasado mucho tiempo desde la última vez que estaba en casa, la casa familiar le pareció extraña. Escribió en el ascensor: «No necesitas acompañarme, puedo ir solo». Era solo para recoger algo, y no tardaría mucho. Además, con una mirada a Javier, sabía que no podía escaparse. Javier se llevó la mano de Diego y se la aferró entre sus dedos. Javier miró a Diego y respondió con calma: «Temo que alguien te moleste». Diego se quedó mirando cómo sus dedos se entrelazaban, y de repente se dio cuenta de que esa postura era tan íntima como la de una pareja. Quedó sorprendido por esta idea y se volvió bruscamente, sintiendo como la sonrojez subía a su rostro. Luego, cuando terminó de recoger lo que necesitaba y abrió la puerta, encontró a alguien esperando fuera. El hombre tenía la camisa abierta, con una mirada calculadora y codiciosa. Escupió y comenzó a gritar: «Te he estado esperando días. Haz que tu hermano devuelva el dinero, o no podrás salir». Al escuchar esto, Diego retrocedió un paso, sintiendo como su sien latía. En su pecho, se sintió como si hubiera una bomba a punto de explotar, lleno de ira y un toque de tristeza. ¿Cuánto dinero debía Adrián? Con ira en el corazón, Diego escribió y le entregó un papel al hombre: «Esto es asunto de él, debes buscarlo a él». Pero el hombre no le hizo caso y le empujó, derribándolo. «Deja de dilly-dally. Dame el dinero». En ese momento, Javier salió de la casa. Viendo lo que estaba sucediendo, su expresión se volvió feroz. Le dio un codazo y lo sujetó por el cuello, empujándolo contra la pared. «Todavía hay alguien que no sabe a quién se está enfrentando», dijo Javier, y con un empujón más fuerte, agregó: «Vuelve y dile a tu jefe que busque al que le debe el dinero. Si vuelves, te arreglo». El hombre cayó al suelo, con una expresión de pánico, y se fue arrastrando y corriendo. Javier le acarició los dedos para consolar a Diego y dijo con suavidad: «Está bien, ya pasó». Para agradecer la ayuda de Javier, Diego decidió cocinar una comida para él. Pero no sabía por qué, cuando salieron del supermercado con las compras, Javier lo miraba con una expresión de gran excitación, como un perro hambriento que ve un hueso. Después de comer, se dio cuenta de que se había olvidado de quitarse el delantal. Cuando estaba a punto de quitarlo en la cocina, Javier se acercó y lo abrazó, apretándolo con fuerza, dándole la sensación de que lo quería fusionar con su cuerpo. Luego, Javier lo llevó y lo sentó en el mostrador de la cocina, con una mirada ardiente y la voz ronca: «Lo he querido hacer desde hace mucho tiempo». Diego se quedó desconcertado y, sin pensarlo, hizo gestos con las manos para preguntar:
Te ves como una esposa cuando haces las compras y cocinas, dijo Javier. Diego se sonrojó con estas palabras tan directas. Un momento después, se preguntó cómo Javier podía entender lo que estaba preguntando. Javier no paraba de besar su rostro, y sus manos se movían sin restricciones. No quiero que estés solo, así que he aprendido a entender tus gestos, dijo mientras hablaba. Ven, abre la boca. Al verse presionado, Diego hizo más gestos con las manos. Pero Javier solo echó un vistazo y dijo con una risita, esto no lo he aprendido, no lo entiendo. ¡Qué imbécil! Durante los siguientes días, Diego lo evitó y se quedó dormido en el cuarto de huéspedes. Al terminar el trabajo, Diego se dio cuenta de que era Pedro quien lo recogía, y la ruta no era hacia la villa. Pedro y sus amigos tenían muchas diversiones y a menudo lo llevaban a jugar, así que ya se conocían bien. Pedro manejaba el coche y le explicó por qué lo había recogido. Un amigo ha organizado una fiesta. El jefe dice que estás enfadado con él y me ha pedido que te lleve. Pedro parecía titubear, como si quisiera decir algo más. Diego, ¿te has atrevido a enfadarte con el jefe? Parece que os habéis cambiado de lugar, y que eres tú el acreedor. Diego se sonrojó y no supo cómo explicar. Preguntó qué tipo de fiesta era. Pedro, que era muy despreocupado, cambió de tema inmediatamente, son solo unos amigos, vamos a divertirnos. No te preocupes demasiado. Llegaron a un solar. Pedro señaló una dirección y dijo, el jefe está allí, ve a buscarlo. Yo tengo que aparcar el coche. Había mucha gente en el solar, y Diego no conocía a nadie. Tenía que caminar con la cabeza baja. Javier era muy visible en la multitud. Estaba sentado en el sofá, charlando y brindando con los demás. Algo que dijo hizo que todos se rieran. Había demasiada gente alrededor de él, y Diego se sintió tímido y no se atrevió a acercarse. En la mesa había muchos dulces y bebidas. Diego se quedó en un rincón, pensando en esperar a que Pedro llegara para ir juntos. Teniendo hambre, Diego se tomó un dulce y lo comió. La dulzura se extendió en su boca. Estaba a punto de tomar otro cuando un chico guapo le agarró el pulgar, con una expresión de repugnancia y desdén. ¿Quién eres? Esta es una fiesta privada, no es para cualquier persona que quiera comer y beber gratis. Al ver que se estaba creando un malentendido, Diego se apresuró a hacer gestos, con la cara enrojecida y sudando por la frente. El chico, al ver que Diego no decía nada, pensó que estaba confundido y dijo con más desdén, he visto a muchos como tú, que se meten sin permiso. Sé muy bien lo que quieres. Diego tomó un papel y una pluma y escribió, no he entrado sin permiso. Vengo con Javier. Al ver el nombre de Javier, el chico lo miró con malicia y dijo con sarcasmo, no te vales para mentir. El señor Javier llegó hace rato y no tiene acompañante masculino. Los otros chicos que venían con él se pusieron de acuerdo. Oh, es un mudo. No me extraña que no diga nada. Qué aburrido hablar con un mudo. Es un desperdicio de tiempo. Qué odioso. Era como siempre. En su vida, había escuchado muchas veces. Es difícil hablar con él, no puede hablar. Es aburrido hablar con un mudo, es un desperdicio de tiempo. Escribes demasiado lento, ya hemos cambiado de tema. Los invitados se volvieron a mirar a Diego con sorpresa. En su pecho, Diego sintió náuseas y se sintió débil, casi cayendo. Los sonidos alrededor de él seguían en su oído. Vete ya, no me forces a llamar a la seguridad. TSK, un mudo pensando que alguien lo puede querer, jaja. Sentía una gran impotencia. Sus manos con el papel y la pluma se dejaron caer, y su vista se perdió en el suelo. Quería enviar un mensaje a Javier, pero antes de terminar de escribir, escuchó una voz familiar. No puedes echar a mi persona. Levantó la vista y vio a Javier acercarse con decisión. El aura intimidante de Javier se extendía, y su traje parecía llevar el frío. Dio un puntapié a la mesa de dulces. Sonrió con frialdad y dijo lentamente, no solo comer, sino incluso patear, ¿y qué? Javier me abrazó y me dio apoyo con el brazo en mi cintura. Sus ojos fríos se fijaron en los chicos. El chico guapo, que al principio se había alegrado de ver a Javier, ahora estaba pálido de miedo y tartamudeó, señor Javier, ¿qué? Pide disculpas, dijo Javier. Aunque el chico no quería, se rindió ante la autoridad de Javier y dijo con renuencia, lo siento.
Javier ignoró su cara de víctima y se inclinó para preguntar a Diego si estaba bien. Diego negó con la cabeza. No se daba cuenta de que su rostro estaba pálido y que parecía estar en otro mundo. Creo que debo considerar si continuar trabajando con tu padre, dijo Javier. No. Señor Javier, por él dejas nuestras amistades de años. Javier respondió sin expresión, no tenemos amistad. Luego, lo ayudó a ir a descansar, ignorando las súplicas del chico. Cuando regresaron a casa, Javier se disculpó con Diego, quería que te divirtieras, pero te he hecho sentir mal. Diego hizo un esfuerzo para sonreír y negó con la cabeza, haciéndole entender con gestos que estaba bien. Javier se quedó callado, con una mirada complicada. Diego todavía estaba pensando en lo que había sucedido en la fiesta y de repente quería saber lo que pensaba Javier. Hizo un gesto con las manos y le preguntó, ¿no te parece un desperdicio de tiempo aprender a entender mis gestos por mí? Javier se quedó un momento sorprendido por la pregunta, y su rostro frío se suavizó. Me alegra poder entender lo que dices, dijo. Diego se sorprendió con esta respuesta y lo abrazó suavemente. Su respiración se calmó, y podía escuchar el sonido de su corazón latiendo. Sabía que no era digno de él, pero cada día quería más a Javier. Al pasar la mano por su mejilla, pensó que tal vez después de devolver el dinero, podrían estar más cerca. Con una decisión firme, Diego comenzó a trabajar más duro y encontró un trabajo extra. Le dijo a Javier que estaba ocupado en la tienda y que volvería tarde, y que no necesitaba que lo recogiera. Frente a la mirada de examen de Javier, Diego se resistió a retroceder, y finalmente Javier no dijo nada. Diego comenzó a tener expectativas de la vida. Cuando estaba cansado, solo tenía que ver el rostro de Javier y se sentía lleno de energía. Incluso cuando Pedro le invitó a jugar, Diego lo rechazó. Pedro se quedó perplejo, el jefe es muy bueno. Te deja vivir aquí para poder encontrar a tu hermano. En realidad, no necesitas trabajar tan duro para devolver el dinero. Diego solo sonrió y agradeció su preocupación. Cuando recibió el salario, no pudo evitar sonreír y caminaba con ligereza. El salario del trabajo extra más el del café era de 7.000 euros. Guardó el dinero en el bolso y calculó en su mente cuánto tiempo tardaría en pagar la deuda. Una voz interrumpió sus pensamientos. Hermano Adrián, hace mucho que no te veo. Era un hombre con el cabello anaranjado, una camisa con dibujos extraños y pantalones flojos. Parecía un tipo desordenado. Diego recordó que era uno de los amigos de Adrián, se llamaba Darío. Diego intentó ignorarlo y pasar de largo, mirando hacia otro lado. ¿Ves? Soy amigo de tu hermano Adrián. ¿Podrías prestarme un poco de dinero para ayudarme?, preguntó Darío. Diego negó con la cabeza y escribió, no tengo dinero. Darío frunció los ojos, sacó un cuchillo de muelles del bolsillo y comenzó a jugar con él, con una expresión impaciente. No te hagas el tonto. Hace poco, todos los días te recogía un Maybach. Has encontrado a alguien rico, ¿cómo es posible que no tengas dinero? Diego lo miró con miedo, sintiendo como el sudor se le formaba en la palma de las manos. ¿Estaba siendo seguido? Su respiración se aceleró. Estaba pensando en cómo escaparse, pero antes de que pudiera reaccionar, Darío le arrebató el bolso. Diego se aferró a él instintivamente y trató de correr, pero no pudo resistir la fuerza de Darío. Le dio un puño en la cara, y un dolor abrasador se extendió. Luego, le dio un puntapié en el estómago. Diego se agachó, jadeando fuertemente, incapaz de moverse por un largo tiempo. Darío se llevó los 7.000 euros del bolso y también el dinero que estaba en su mano. Escupió y dijo, tienes que obligarme a usar la fuerza. Hubieras debido darme el dinero antes. Después de que se fue, Diego se dirigió tambaleante a la comisaría para denunciarlo. Cuando Javier llegó, Diego estaba suplicando a la policía que le devolvieran el dinero. Durante todo el tiempo, Javier estaba demasiado quieto, solo que el fuego de la ira ardía en sus ojos, y el brazo que lo abrazaba estaba tensado. Justo cuando salieron de la comisaría, Diego perdió el conocimiento. La enfermedad llegó con fuerza. Quizás debido a que el estrés que llevaba tiempo se había relajado, su cuerpo se había vuelto débil como una ventana de papel. Estaba aturdido y tenía fiebre alta. En sueños, la traición de su hermano, la pérdida del dinero y la persona que amaba pero no podía tenerlo atacaban. Se sumergió en una tristeza profunda, con lágrimas corriendo por su rostro y emitía gemidos ininteligibles.
Cuando despertó, se encontró en la habitación de hospital. Al levantar la vista, vio los ojos de Javier que entraba en la habitación. Con dificultad, levantó la mano y hizo un gesto de dinero. Javier lo entendió, se acercó en silencio y le entregó un paquete de dinero. Luego, puso la mano en la frente de Diego para comprobar su temperatura. Diego abrazó el dinero y suspiró aliviado. Le sonrió a Javier y le explicó que era el dinero de la deuda. Se quedó con la cabeza inclinada, preguntándose por qué Javier no decía nada y tenía una expresión seria. Javier miraba el dinero en su mano, lo agarraba con fuerza, y las venas en su mano se mostraban. Siguió en silencio. Javier le tomó la temperatura, le dio medicinas, le aplicó pomada y le trajo comida, pero siguió sin decir nada. Cuando Pedro y los demás se enteraron de que Diego había despertado, se alegraron y se reunieron alrededor de su cama para saludarle. «Diego, has despertado. Te digo, en estos 2 días que has estado en coma con fiebre, el jefe ha estado lleno de mal humor, nos ha dado miedo», dijo Pedro. Y luego, bajando la voz con una expresión de júbilo, agregó, «y el que te ha golpeado está en la cárcel. El jefe le ha dado una paliza». Pero hasta que salió del hospital, Javier no le habló. Después de salir del hospital, Javier salía temprano y volvía tarde. Aunque vivían juntos, no se veían. Y era Pedro quien lo recogía después del trabajo. Diego se dio cuenta de que Javier lo estaba evitando. ¿Por qué? Mientras limpiaba la taza de café, no podía entenderlo. ¿Estaba enfadado? Pero, ¿no debería estar contento de que devolviera el dinero? La jefa del café le entregó un papel y señaló la puerta. «Diego, un niño dice que esto te ha sido dado por alguien». Abrió el papel y vio unas letras torcidas. «Hermano, estoy en el callejón». Volvió a ver a su hermano después de mucho tiempo. Adrián tenía la ropa arrugada, con una mancha de sopa en la esquina de la camisa, el cabello grasiento y revuelto, y barba sin afeitar. Parecía cansado y demacrado. Adrián le agarró la mano. «Hermano, ¿por qué no respondes a mis mensajes?». Después de que Darío le robó el teléfono, Javier le había dado uno nuevo, y había perdido todos los contactos anteriores. Diego preguntó rápidamente por la deuda. De la boca de Adrián, se enteró de que había confiado en un amigo y había tomado un préstamo para un proyecto conjunto, pero ese amigo lo había defraudado y se había llevado el dinero. Había demasiada deuda, y no se resignaba a fracasar, así que había ido al casino para ganar de vuelta, pero había perdido más. Ahora, todos los acreedores venían a cobrar. Diego abrió los ojos desmesuradamente, mirándolo con incredulidad. Adrián se mostró nervioso. «Hermano, ¿tienes dinero?». Diego se enfadó y hizo gestos con las manos. «¿Estás loco?». Al ver que Diego no podía darle dinero, Adrián comenzó a caminar de un lado a otro, preocupado. Pareció recordar algo, y dijo con una mirada extraña: «Vuelve a casa mañana». Luego, se puso un sombrero, miró con precaución a ambos lados y se fue apresuradamente. Diego no podía creer lo que había escuchado y estaba distraído en el trabajo. Desde que escuchó a Adrián, Diego no podía parar de sentir cómo su párpado se movía y se sentía inquieto. Pidió permiso a la jefa del café. Estaba parado frente a la puerta del estudio de Javier, indeciso. ¿Debía decirle a Javier que Adrián había vuelto? Mordió el labio, luchando consigo mismo en su mente. En ese momento, la puerta se abrió desde dentro. Javier bajó los ojos y habló por primera vez en mucho tiempo. «¿Qué pasa?». El abrir de la puerta de Javier hizo retroceder a Diego un paso. Intentó hacer gestos para evitar la pregunta, pero luego cambió de idea. «¿Puedes venir conmigo a casa mañana?», preguntó Diego. Quería que todos se reunieran y resolvieran el problema. Miró los números que saltaban en el ascensor. Javier estaba quieto a su lado. La última vez que estaban aquí, se agarraban de la mano, pero ahora estaban en silencio. Sentía un leve amargor en su corazón. En casa, además de Adrián, había un hombre que estaba examinando la casa y escribiendo en un cuaderno. «Hermano, has llegado». Adrián miró con curiosidad a Javier detrás de Diego. «¿Quién es él? ¿Por qué lo has traído?». ¿No conocía a Javier? ¿Pero no era él quien le había pedido el préstamo a Javier? Diego se quedó perplejo. «Señor, esta casa es un poco antigua. Creo que solo puedo ofrecer 85.000 euros», dijo el hombre. Adrián se mostró insistente: «Ofrece un poco más, es demasiado poco». De repente,
Diego comprendió lo que Adrián quería. Quería vender la casa. Esta era su casa, llena de recuerdos de sus padres. No permitiría que la vendieran. Empujó al hombre con ambas manos, lo sacó de la puerta, negó con la mano para decir que no la vendía y cerró la puerta. Al ver esto, la expresión de Adrián cambió y gritó: ¿Qué estás haciendo? Javier se puso delante de Diego, mirando fríamente a Adrián. Diego dijo que no la vendería. Adrián se agarró la cabeza, caminó de un lado a otro en la habitación y gritó: Si no vendemos la casa, no tendremos dinero. ¿Quieres verme morir? Diego se mantuvo firme en su decisión y no le hizo caso. De repente, Adrián se arrodilló a los pies de Diego, abrazó sus piernas y comenzó a llorar: Hermano, te suplico. Si no doy el dinero, me matarán. ¿Puedes verme morir? Prometiste a nuestros padres que me cuidarías. Estas palabras le quitaron toda la fuerza a Diego. Sus piernas se debilitaron y Javier lo sostuvo. Javier miró con desprecio a Adrián en el suelo, con una sombra en sus ojos, y le dio un empujón con el pie. Ven conmigo, dijo Javier. Diego no sabía lo que habían dicho en la habitación. Cuando salieron, Adrián le dio una última mirada y se fue sin volver la cabeza. Cuando regresaron a casa, Diego no pudo resistir la curiosidad y preguntó lo que habían dicho. En lugar de responder, Javier lo agarró por la cintura y lo presionó contra la pared. ¿Quieres devolverme el dinero con tanta prisa?, preguntó Javier. Diego asintió. Era normal, ¿no? Y si no devolvía el dinero, ¿cómo podía aspirar a estar con él? Javier sonrió con frialdad, y su cuerpo emanaba una fuerza y una ira intimidantes. ¿Quieres alejarte de mí tan fácilmente? Bajó la cabeza y le dio un mordisco en la mejilla, con un poco de fuerza, dejando una marca. ¿Quieres devolver el dinero y alejarte de mí? No puedes escaparse. Te he traído aquí y no quiero que te vayas. ¿Qué? Diego quedó sorprendido. Esto no era lo que él pensaba. Y parecía que Javier le quería. Con valor, Diego le dio un beso en los labios para calmar su estado de ánimo. Con un poco de vergüenza, hizo gestos con las manos y preguntó: ¿Me quieres? Javier lo miró a los ojos y respondió: sí. Un júbilo que hizo temblar su corazón lo invadió. Sentía un calor en sus ojos. ¿Por qué me quieres?, preguntó Diego. Javier le acarició la cara y dijo lentamente: eres muy tímido. Cada vez que me ves, bajas la cabeza. Me parece muy interesante. Nunca me hablas y no respondes cuando te saludo. Y, hizo una pausa, cuando haces las compras y regresas a casa, pareces un marido muy cariñoso. Diego se sonrojó y cubrió la boca de Javier con la mano para que no siguiera hablando. Con timidez, hizo gestos con las manos lentamente y dijo: quiero devolverte el dinero para estar contigo. Yo también te quiero. Estas palabras de Diego hicieron que los ojos de Javier se iluminaran y su cuerpo se tensara. Era evidente su excitación. Diego interrumpió sus acciones y preguntó sobre su hermano. Javier rozó su cuello con la nariz y le contó todo. Ese préstamo de 2 millones de euros lo cambié con otro acreedor para acercarme a ti. Eres demasiado tímido. Le he dicho a Adrián que si vuelve a aparecer frente a ti, le pediré ese dinero. Puedes intentarlo si no crees. La casa no se venderá, y ahora puedes vivir tu vida. Y ahora es mi turno. Cuando Javier tomó la mano de Diego delante de Pedro y los demás, vieron la expresión sorprendida en sus caras. Jefe, ¿qué?, preguntó Pedro. Javier ignoró su sorpresa y se mostró cariñoso con Diego. Saludad a la señora, dijo Javier. Señora, señora, gritó Pedro, con una voz que se quebró. Diego se apresuró a mover las manos, indicando que no era necesario saludarle así. Javier echó un vistazo y luego les dijo: tu señora dice que no te gusta cómo saludas. Di de nuevo. Diego estaba indeciso. Pensó en fingir que no estaba en casa. Se levantó con nerviosismo y les hizo una reverencia. Javier lo hizo sentar y se rió sin cesar. Jefe, ¿salimos a comer hoy para celebrar?, preguntó Pedro. Decidid lo que queréis comer y dime, respondió Javier. Pedro y los demás se fueron corriendo, muy emocionados. Javier se levantó y tiró de Diego. Diego miró hacia arriba con curiosidad. ¿No era para comer más tarde? Es yo quien voy a comer, dijo Javier.